¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en una emisión más de su programa Empresarios en Acción. Mi nombre es Oliverio Fernández y como cada semana me da muchísimo gusto saludarles aquí desde Cascabel Radio Social 92.fm y por supuesto en mi canal de YouTube y en la página de Oliverio Fernández. Les recuerdo, como siempre, el teléfono donde nos pueden escribir y mandar todos sus mensajes, 415-105-0932, o escríbanos en redes sociales y ahí también les podemos contestar todo lo que quieran saber. Y bueno, vamos a comenzar porque si no el tiempo se nos va de volada. Y yo les recuerdo que en este programa platicamos de historias de profesionistas o de empresarios sanmiguelenses o adoptados sanmiguelenses, y hoy me da muchísimo gusto recibir a Estefanía Medina. ¿Cómo estás, Estefanía? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igual el gusto es mío. Nombre, Estefanía ya había estado con nosotros, déjenme les platico, porque Estefanía hicimos un programa sobre tradiciones, ¿cierto? Exactamente. Pero pues le debíamos su programa especial donde nos platiques realmente pues todo el proceso y todo lo que has vivido para llegar a lo que hoy es, no vamos a decir, no. Ahorita decimos, a lo que hoy es la empresa en la que hoy estás. Entonces, Estefanía, platícanos, ¿dónde nació Estefanía? ¿Cómo empezó de niña? Pues nací aquí en San Miguel. Ok, o sea, sanmiguelense. Soy sanmiguelense 100%. ¿Y te tocó nacer en San Miguel? Sí, de hecho me tocó nacer aquí en el Hospital de la Fe. Ok. O sea, yo tengo un hermano y entonces pues siempre he sido la niña consentida. Entonces a mí sí me tocó nacer en el hospital. Bueno, es que Estefanía es muy joven, está chiquita, no le tocó como a nosotros que nos mandaban a Celaya o a Querétaro y demás. No, a mí no, a mí sí me tocó. Ya te tocó aquí. Ajá. Bien. Bueno, pero antes de ese hospital estaba acá por Recreo, ¿no? Que era como entonces al final pues ya me tocó correcto. Ya acá. Oye, y entonces, ¿cómo eres Estefanía niña? Pues la verdad siempre he sido como muy, ¿cómo se llama esa palabra? Oye, si te han prendido los micrófonos, luego nos regañan, ¿no? Sí, no, perdón. Sí. Siempre he sido como muy extrovertida y muy como de que lo que quiero lo muy atrabancada, sí, desde niña. ¿Traviesa? No, yo era extrovertida. Sí, yo era de las niñas así como promedio, todo eso, o sea, yo sí era de puro 10. Bien portada. Sí, sí, yo siempre he sido pues bueno, era de esas niñas, ya está. ¿Y eres la chica de tu casa? Chiquita, sí. ¿Y cuántos hermanos son? Otro nada más. Nada más uno más. Ajá, nada más uno más. Bien. Hombre, sí. Y entonces te vuelves la consentida de la casa. Sí. Y además bien portada y la estudiosa entonces, y todo, y el hermano era el tremendo, ¿o qué? Exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, así pasa. Entonces ya así como las familias de que pues sí, o sea, yo era como, y justo con mi hermano era como siempre el pleito, ¿no? De que pues es que llegaste tú y por ti, ahora mis papás siempre están como contigo y cosas así, pues porque justo, o sea, yo era de las niñas, mis papás siempre trabajaban. Entonces, a nosotros nos cuidaban, nos cuidaba una niñera y todo. Entonces, pues siempre, pero ellos nunca tuvieron problemas conmigo. O sea, yo sí era de las de que llegaba, hacía mi tarea, o sea, todo. Sí, siempre fui como muy dedicada. Siempre me ha gustado ser muy dedicada a las cosas. Oye, ¿y en la escuela dónde te tocó ir? Pues el kinder, mis papás son de aquí del Infonavit Maranquín, entonces pues yo iba al kinder de aquí. En la primaria también fui a la primaria de Malanquín. En la secundaria fui en la técnica, o sea, también siempre fue a escuelas de gobierno, nunca fue una privada. Hasta en la universidad, que ya fue cuando me metí, tuve 2 universidades. No, pues ya se nos adelantaste pero mucho. Y algo que nos platique. ¿Pero cómo eras en la secundaria? Siempre bien portada. Sí, siempre. De hecho, sí, en la primaria, o sea, de que siempre te daban los reconocimientos. Ajá. Sí, de verdad yo tengo un alterote así de reconocimientos. En la primaria igual que tú, Filo. En la primaria gané un concurso que hicieron un concurso que hicieron como de dibujo, que era no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era como de que dibujaras lo que era como la tierra y el agua.
y era como un programa de Guanajuato. Ok. Entonces, yo gané el primer lugar y me dieron un teatro en casa, fuimos al teatro Ángela Peralta y dieron los reconocimientos y todo, por hacer un dibujo que representara, pues, en un dibujo tenías que representar. Y entonces yo hice como una especie como de río, y en el río ponía como de un lado como todo lo vivo, como todo lo bonito, arcoíris y cositas así, y del otro pues como toda la parte fea, ¿no? Como de literal como sangre, o sea, como todo lo seco, todo eso, y era como dibujado como en un mapa, como de la República. Y entonces así fue Nos como... queda claro que sí eras muy aplicada. Sí. Sí. ¿Y eso fue en secundaria? No, en la primaria. En la primaria. En la primaria. Ajá. Ok. Oye, Sí. ¿y en prepa? Ya en prepa ya no era tan de 10, ya como que ya, pues ya justamente, ¿no? Ya era más amiguera. Ya vino la adolescencia, ya era sí, más... Ajá. Sí, la adolescencia, y pues justamente siempre he sido bien amiguera. Soy muy penosa, aunque no lo crean, pero pues siempre me ha gustado hablar. Muchos amigos. Ajá, pero siempre me ha gustado como relacionarme. Entonces, pues ya, sí, ya no era tan de 10, pero aún así siempre pues me gustaba, porque pues yo tenía becas, me ofrecían becas o así, entonces pues sí siempre intentaba estar como en un buen nivel, ¿no? No Claro. estar como... ¿Y sabías lo que querías estudiar ya ahí? De chiquita siempre quise estudiar veterinaria. O sea, eso sí era como que, para mí era un sueño, O sea, los ¿no? animales sí, eran los lo animales tuyo. y ¿O era son? todo, sí, me siguen gustando mucho. Pero pues cuando fui como que creciendo un poquito más, también me llamaba la atención estudiar fisioterapia, que era como la parte en la que pues siempre me ha gustado esa parte como de ayudar, como que tengo esa parte de pues como nobleza. Entonces yo cuando veía como todo eso, lo del Teletón, todo eso, siempre era como de yo quiero estar ahí, o sea, yo me veía estando ahí ya después. Entonces estudié fisioterapia, o sea, tengo una licenciatura en fisioterapia, pero no la ejerzo, pero ya ahí más adelante viene ahorita nos platicas por qué. Pero entonces, ¿eso lo decides en qué momento? ¿Cuando estabas ya en prepa? No, desde antes, como cuando iba a salir de la primaria, fue cuando ya me inclinaba más como por estudiar. ¿De verdad? Ajá, O sea, ya era desde como entonces tú tenías muy claro. Ajá, ya era como Siempre de ha sido así. sí voy a estudiar eso y pues voy a intentarle ver cómo. Bien. Y entonces ya le seguiste, llegó la prepa y dijiste, yo quiero fisioterapia. Y Ajá. luego te fuiste para allá Ajá. a estudiar eso. Sí, pues bueno, en la prepa, yo estudié en una prepa de 2 años, Ok. entonces fue cuando me aventé un año como de así como que de estar aprendiendo, y me fui al Christmas, me fui para ver si era lo que quería estudiar. Okay. Antes estaba ¿Y acá cómo como le por la hiciste? O sea, Corona. llegaste y vengo a... Sí, llegué, me presenté, les dije que pues tenía ganas de hacer como tipo labor social, que me gustaba y quería aprender, y pues yo quería ayudarles, ¿no? Para saber si más adelante realmente era lo que quería estudiar. Sí. Y Armando, que aún sigue siendo el director, en ese momento pues él era fisioterapia, o sea, fisioterapeuta, ni siquiera era director ni nada, y me dio la oportunidad y pues ahí estuve casi un año. Okay. Y entonces fue donde sí sentí que pues sí, o sea, sí me llenaba mucho la parte en la de ayudar a los niños, y más que nada era como con niños. Claro. Entonces sí me gustaba mucho, y ya de ahí fue que tomé la decisión. Y ya te fuiste a estudiar. Y me fui a estudiar. ¿En dónde? ¿Aquí? Estudié aquí y estudié en Guadalajara. Ok. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue eso? Porque aquí hice un técnico y luego fui a terminar a Guadalajara. Ya. O sea, te mandan de la misma escuela. No, yo elegí, o sea, yo busqué otra. ¿Tú buscaste para que ya fuera como para licenciatura? Que ya fuera, como licenciatura. Bien. Ok. Bueno, y entonces dices, pero no ejercí. No. ¿Qué pasó? ¿Y en Guadalajara cómo te fue? Muy bien, ahí estaba ahí hice pues hice las prácticas las hicimos en una clínica, así literal como Teletón, o sea, grandota. Ahí era donde yo estaba, ya había reafirmado que era lo que quería, que era o sea, todo lo que me llenaba, y también era con niños. Ahí en esa clínica tenían hidroterapia, o sea, todo. Era así como que bien padre, yo estaba fascinada. Pero pues ya después fue como esa parte en la que yo dije, no, aquí me voy a quedar. O sea, yo decía, aquí me voy a quedar en Guadalajara, me voy a quedar aquí a vivir, y pues aquí había más posibilidades y más oportunidades, porque pues aquí en San Miguel lo cierto es que no, ahorita posiblemente ya, pero bueno, ya te estoy hablando que hace 10 años, claro, no era tanto, o sea, era una carrera que apenas estaba como muy
entrando, como que la gente la estaba conociendo más, habían abierto la escuela aquí en San Miguel, entonces así como que no tenía mucho futuro, justamente aquí no tenemos un centro de rehabilitación, claro. O sea, ahorita nada más está Christmas y las terapias quedaban en el DIF, bueno, los quedan en el DIF, entonces era como de, ¿y entonces de qué voy a trabajar? ¿O voy a tener yo un propio lugar? O como que, ¿no? Entonces, pues yo decía, no, yo me voy a quedar allá en Guadalajara mejor, porque pues allá es. Pero pues sí, para entonces pues yo ya tenía un novio, ¿verdad? Que ¿un novio de aquí? Ajá. ¿Y entonces tú ibas y venías? Ajá, verlo, no, porque me quedé allá, nada más me quedé allá como 1 año y medio, pero sí venía. O sea, el novio estaba desde antes. Ajá, y tú ibas para allá y cuando venías pues, ya veías al novio. Exactamente. Y dijiste, no, pues está complicado. Ya estaba un poco más complicada la situación. Sí. Y dices, no. Pues no que no, porque bueno, pues Mauricio, que era mi novio y que ahora es mi esposo, él pues me decía, o sea, siempre fue como de no, o sea, yo me voy a vivir para allá y ya, o sea, como pues sí, estábamos todavía, teníamos que 21, sí. O sea, estábamos muy jóvenes, pero pues ahora sí que bueno, las cosas no se dieron. Estábamos, sí, estábamos bien jóvenes. Y pues pasa de que Mauricio se accidenta, entonces fue un accidente muy, muy grave, muy fatal, o sea, casi pierde la vida. Entonces, pues sí fue algo como que al final del día a mí me marcó mucho, ¿no? Okay. Yo en ese momento como su novia, pero pues como ahora sí que sí tenía mucho cariño por él, esto y lo otro, pues sí fue como que poner una pausa, ¿no? Porque pues fuera como de, pues me vine para acá. Ya pues ahora sí que yo estuve fue casi todo un año de recuperación, entonces yo estaba ahí presente, demás y todo, y pues bueno, para mi sorpresa, pues cuando después de ese año, tenemos 22, bueno, íbamos a cumplir casi 23, y pues ya fue cuando me propuso que me casara con él, y pues me casé. Y ya entonces, pues fue como de entonces ¿Y él es también casi de tu edad? Él me gana por 1 año. Ok. Entonces, pues nos casamos y pues ahora sí, de ahí comienza todo. Bueno, no, de ahí comienza otra historia, todavía no. Y ahí comienza todo, pero al final, bueno, él ya se dedicaba a algo. Ajá. Y tú ya no, porque pues tú venías de allá. Ajá, exactamente, y pues era como de, pues quieres, bueno, en ese momento ya estaba yo pensando en ejercer, pero como por mi cuenta. O sea, como poner un consultorio. Exactamente, poner un consultorio, ya habíamos hecho presupuesto, ya había todo, ya hasta habíamos ido a ver, o sea, como cosas así. Oye, te tocó además ayudarle a él. Ajá. Con las terapias. Exactamente. Bien, y total, sí, empiezan a buscar todo. Empezamos a buscar, pero pues bueno, la vida, pues no se dio, y se dio lo de las mojigangas. Y se da lo de las mojigangas. Que vamos a tener que regresarnos un poquito de por qué están presentes las mojigangas en tu vida. A ver, cuéntanos un poco eso. Pues justamente Mauricio viene de familia de mariachis. Okay. Y bueno, pues mi suegro se dedicaba, empezaron a contratar para las callejoneadas. Que ya aquí entrevistamos a David. Cuando empezaron las callejoneadas, que es el papá de Mauricio. Que es el papá de Mauricio. Bien. Que empezaron más o menos hace... El señor David. Es mi suegro. Es su suegro. Para los que no han visto esa entrevista y quieren entender todo, primero les voy a traer la entrevista de David, que ya nos contó toda su historia, y entonces, y bueno, pues ahí está Mau. Ahí está Mau. Entonces, oye, Mau nunca empezó también en el mariachi, ¿él no? No. Porque ya ves que ahí están todos los tíos. Tíos, primos y todos. No, pero sus hijos no. Él es ellos son 5, tiene 5 hermanos. Bueno, sí, 4, con él son 5. Pero de los hijos de David, pero de los hijos de David, nadie. ¿Y entonces cómo empiezan en esto? Pues justamente, como te digo, mi suegro se dedicaba a esta parte de que a él lo llamaban para las callejoneadas, sí, o sea, cuando recién iniciaron, que fueron en Rosewood, nosotros ahí ya éramos novios, pero pues X, ¿no? O sea, te digo, yo andaba terminando. ¿Y cuándo empezarían? ¿En 2010? No, ¿de qué, las callejoneadas? Más o menos, sí, como en el 2000, no, las callejoneadas fueron como en el 2000, sí, más o menos, yo creo como el 2010, no, como Rosewood 2000. Es del 2008, ¿no? ¿Mande? Cuando abrió.
Ajá. En 2008 abrió Ajá. los Ruth. No, ¿Cuánto pasó tardaría? poquito más. Un poquito sí, más. Sí, como en el 2000, Sí, porque ahí se como da en el apenas lo 2015. del patrimonio Ajá, y sí, todavía sí. se tardó. No, como en el 2015. Todavía tardó en que Sí, empezaran porque las en el bodas. fue casi un año antes de que nosotros hiciéramos lo de las Ok. mojiganas. Como un Entonces, como en año, más 2015. o menos, sí, como Y empieza 2015. esto de las callejoneras. ¿Y Empieza lo luego? de las callejoneadas, entonces pues bueno, ahí lo contrataban, y hasta que llegó el punto donde pues bueno, ahí le dijeron que por qué no hacía callejoneadas, o sea, por qué no empezaba, o que si él no podía hacer las callejoneadas. Entonces él empieza a hacer callejoneadas, una de sus hijas le ayudaba, se fueron involucrando sus hijos, pues hasta el punto que también Mauricio se involucró, y entonces pues justamente de ahí es donde nace Mojigangas. Porque pues ya cuando obviamente era muchísimo, o sea, las callejoneadas estaban en su mejor momento, eran de que tenías callejoneadas, a veces hasta 15 callejoneadas en un fin de semana, o sea, era una 15 locura. en un fin de semana. En un fin de semana. ¿Cuántas podías tener en un día? Pues es que nosotros llegamos a tener en un día hasta 6 callejoneadas. 6 callejoneadas. 6 ¿Cómo callejoneadas. organizabas eso en la ciudad? Con razón se volvía un Sí, caos. se volvió dicen. un caos. Sí, o sea, literal, O sea, salía parabas una, la ciudad. salía una, pero ya allí estaba la gente para salir con otra, pero como en ese tiempo eran 3 rutas o 4 rutas las que te daba el municipio, pues un ejemplo de la ruta de los lavaderos estaba saliendo otra, al mismo tiempo que tú estabas saliendo del jardín, al mismo tiempo estaba saliendo una del parque, o cosas así. Entonces, o sea, era toda una locura. Es interesante saber porque entendemos que hay muchas opiniones al respecto, pero bueno, pues también entender cómo se detenía una ciudad completa por esto. Sí. Y luego, pues bueno, cabe recalcar que antes, pues bueno, como no había prohibiciones de nada, o sea, iba alcohol, Iban con alcohol, el burrito, todo. podían ir mojigangas, podían ir estrellas, podían ir globos. Nosotros como empresa, el mariachi, la gente, o sea, un ejemplo, hubo callejoneadas hasta de 450 personas, ¡Wow! Llevabas hasta 2 grupos musicales para que alcanzaran a escuchar y justamente, o sea la boda callejoneada en la calle. venía, sí, la callejoneada apenas y no se iba en la calle de llegando al parque y todavía la última gente venía en Aldama. Sí, o sea, la verdad sí eran, y hay evidencia de todo eso, o sea, no me lo estoy inventando. Todo eso fue 2015, 16, todo eso fue 17, 18. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, o sea, todo eso dura hasta antes de la pandemia. Exactamente. Y así fue como qué bueno, creo que antes de la pandemia lo que sí ya quitaron fue lo del alcohol, ¿no? Sí, exactamente. Pero todavía antes de la pandemia existían las rutas. Okay. Después de la pandemia es cuando ya se revoluciona todo y únicamente las permiten en el Parque Juárez. Pero lo tuyo es esta historia donde tú entraste era como en 2018. En el 2016. No, 6. En el 2016 para casi luego. Sí, por eso te digo que prácticamente ¿Y luego. ¿Por qué empiezan y por qué eligen lo de las mojigangas? Porque había pues, mucha proveeduría para escoger. Porque pues para esto yo era muy amiga, bueno, aún soy amiga, pero pues ya se perdió esa poca comunicación o mucha comunicación con las hijas del doctor Polo Estrada. Okay. Uno de los tradicionalistas, que bueno, hoy en día pues en paz descanse. Sí. Y pues bueno, ya muchos quizás lo conocen y quizás ahorita hablo un poco de él. Entonces, pues bueno, fue como pensar qué era lo que más se necesitaba en una callejoneada o qué era lo que en ese momento, pues no sé cómo decirte, qué era lo que más, pues sí, o sea, lo que más solicitaban, vaya. Ellos los conociste por esto, por lo de las callejoneadas. Exacto, bueno, o sea, yo ellos ya los conocía, okay. O sea, yo a Polo, yo ya lo conocía, era muy amiga de su hija, ya tenía tiempo siendo su amiga y demás, yo sabía que él hacía mojigangas, que eran para el pueblo, que lo del valle, todo eso, que le enseñaba y todo eso. ¿Y les ayudaba a ustedes cuando hacían las callejoneadas? No, a nosotros no, okay. No. Entonces, en ese tiempo, pues bueno, de hecho de los que empezaron a rentarlas, pues era el señor Hermes claro. Arroyo, ya tenía ahí su lugar, él las rentaba, él las proveía para las callejoneadas, exacto, nosotros las rentábamos, pero bueno, surge esta idea de querer empezar a crecer como empresa, porque pues bueno, en ese tiempo era todavía otra empresa, no eran Mojigangas, pero pues era como de empezar a tener el burrito, todo esto, porque te estoy diciendo que teníamos hasta 15 callejoneadas en un fin de semana. ¿Burritos había? Entonces, todo?
Sí, porque es que un burrito, o sea, era un burrito y el otro burrito luego ya lo rentaban y entonces el mismo burrito hacía bueno, sí, 4 ya se calles, podía sí, ir porque te digo que se empezaba toda una organización, o sea, toda una estrella el burrito. tienes que hacer toda una organización para eso, obviamente. O sea, y las estrellas también se reciclaban 14 veces. Los meseros que van a, bueno, si el tiempo lo daba, porque como salían cada media hora, o sea, tú puedes tener callejoneada a 5:30, pero también a las 6. Sí, a lo mejor eran 3 exactamente. y esas 3 se volvían a repetir. Exactamente. Entonces, pues ahora sí que y con los grupos igual, o sea, los grupos musicales, porque pues tampoco queremos decir que tenemos 40 grupos musicales aquí en San Miguel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues así fue. Entonces, pues ahora sí que de las cosas que pensamos fue, ¿y las mojigangas por qué no? Y si las conseguimos, y si esto, y si lo otro, ahí como novios y como querer emprender algo. Y lo interesante de lo que me estás diciendo es que si había esa cantidad de callejoneadas, es que había esa cantidad de bodas. Exactamente. O de eventos. De prebodas. Muchos eran eventos empresariales, la verdad. Sí, también siempre, eran eventos empresariales. Sí, siempre ha habido eventos empresariales. No todos eran bodas, sino una empresa venía y hacía su callejoneada. Exactamente, las empresas, pues sí, las mayores empresas le llegamos a hacer a GNP Seguros, a Chevrolet, a muchísimas empresas que venían a sus congresos y ya de ahí pues era como de no, pues hay que hacer una callejoneada, porque pues era lo que estaba obviamente de moda, ¿no? Totalmente. Sí, ya está acordando, quién sabe qué tantas cosas hacían las callejoneadas. Tú eres de las que se colaba en las callejoneadas, Filo. No, yo digo que vamos a hacer nuestra callejoneada. Vamos a hacer una callejoneada. Muy bien. Pues, ya no se puede, nos mandan al parque. Pero bueno, pues ahora ya entendemos por qué. Pues es que es complicado porque entonces cómo decides a quién sí y a quién no. También sería como injusto. Sí, y aparte, pues justo esa parte que estás tocando, que un ejemplo, no éramos nosotros los únicos que hacían callejoneadas. Sí, eran o sea, fuimos de grupos. los mejores y de de los que más tenían, porque fueron casi de los pioneros que se empezaron, pero aún así ya empezaban poco a poco a más personas a hacer callejoneadas. Que más personas porque no se podía con tanto. Exactamente. Oye, y entonces, bueno, ok, vamos a regresar. Y entonces, ¿y vas con el señor Polo o qué? Sí, pues ya, o sea, se nos ocurre la idea y pues bien decididos nosotros. Dices, aquí hay negocio. Pues esperando que, exacto, que el señor Polo pues acepte, nos quiera apoyar. Y bueno, en ese tiempo, la verdad sí, únicamente pensábamos en que las mojigangas fueran para nosotros, ¿no? O sea, pues en este momento para pues la parte en la de las callejoneadas que nosotros teníamos, que pues obviamente eran muchas, o sea, no habíamos pensado en lo grande que podía crecer, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos con él y pues la verdad, o sea, yo les digo y lo vuelvo a repetir, yo siento que ya nos tocaba, esa es la realidad, porque hay muchas historias de cómo era el doctor Polo, que era tradicionalista, que no quería, aún mucha gente es como de no te las vendió, no son de él, pero lo cierto es que sí, o sea, él nos apoyó, siempre le platicamos cómo iba a ser o sea, que nosotros ya teníamos en claro que bueno, pues que al final él iba a ser un negocio, esa es la realidad. Y que bueno, pues las queríamos para nuestras callejoneadas y más adelante pues ver qué pasaba con ellas, ¿no? Nos apoya, nos vende un par y como al mes nos vende el siguiente par. Entonces, o sea, él las hace, se las vende para que ustedes las estén utilizando. Para que nosotros las estemos utilizando. Bien. Y justamente, pues bueno, ahí es donde... Ahí todavía no nacía mojigangas. No. Ahí nada más para tener las mojigangas. Este vínculo para que se vuelve tu proveedor. Exactamente, por así decirlo. Bien. ¿Y así hasta cuánto tiempo duras? 1 año. ¿Y sigues con lo de las Sí, ya eran de nosotros, con lo de las callejoneadas. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué ahora deciden todavía seguir más? Porque entonces, de que eran las callejoneadas y esto y lo otro, un día llegan a nuestra puerta a tocar. Y es así como de, no, pues, y no, oye, que aquí hacen mojigangas. Pues, o sea, sí, pero así como que sí, pero no. No, pues que es que nosotros los vimos o sea, vimos unas mojigangas diferentes, los vimos en las redes y pues pues ustedes hacen mojigangas, ¿no? Venían de Zacatecas, o sea, venían desde Zacatecas y querían pues comprar unas mojigangas para pues hacer lo mismo, hacer callejoneadas en Zacatecas, que los había mandado el gobierno y cosas así. No, pues bueno. Bueno, pues ahí es donde, pues ahora sí que de ahí es de donde nace
nosotros le decimos que sí, o sea, que sí, o sea, nosotros bien seguros de que Sí, claro. íbamos a poder, íbamos a todo, porque, o sea, nos dijeron, no, o sea, no nos urgen, que les gusta en 2 meses, mes y medio. Que las hacemos. Exactamente. No, pues sí. Entonces ahí es donde vamos con el doctor Polo y ahí es donde decidimos aprender. Decimos, ya no nos las vendas, sino enséñenos. No, bueno, aparte él ya nos había abierto, o sea, él ya nos había Ok, abierto desde que nos las vendió, sí, ok, ya nos había sabían abierto un la puerta para aprender. Ahora sí que entre que una y otra cosa éramos nosotros los que de repente, pero pues siempre hubo muy buena comunicación después íbamos muy seguido a visitarlo, cosas así, porque pues era como poco a poco irte empapando de todo, ¿no? Claro. Lo que son las mojigangas realmente. Entonces, pues ya de ahí es donde nace, vamos, nos dice que sí, que pues que nos va a enseñar, nos enseña me acuerdo que fueron como 15 días, los que fue un curso así como de que todas las tardes intensivo. nos dijo, muchachos, vénganse todas las tardes a tal hora y le curso de vamos a verano. dar, exactamente. Y entonces, pues de ahí vendemos nuestras primeras mojigangas a Zacatecas. O sea, de ahí las hicieron. Sí, O sea, las la hicimos, graduación sí, fue sí, hacerlas sí, de Zacatecas. fue hacerlas. Las hicimos, las vendimos. Ahí fue donde ya después, pues, se le puso un nombre, que por eso, pues, bueno, es Mojigangas Allende, de Ignacio Mojigangas Allende. Y, pues, de ahí es donde empieza Oye, pero todo. me voy a detener un poquito porque lo dijiste que cuando los van y tocan a la puerta, dicen, es que son las mojigangas diferentes. ¿A qué te refieres con eso? A que, pues bueno, o sea, no me van a dejar mentir, o cuando ustedes ahora que ven en la calle, en todo esto. Oye, pues, pero está exacto. ¿Qué es una mojiganga? Bueno, porque para San Miguel decimos, ay, sí, una mojiganga. ¿Qué es una mojiganga? A lo mejor nos están viendo de otros lugares y dicen, no sé ni de qué me estás hablando. Pues las mojigangas son estas. Aquí las tengo. Ah, bueno, sí, aquí pusimos. En es una chiquito, mojiganga es en una chiquito, miniatura. claro. Las mojigangas son, pues en este caso son cartón, es un muñeco gigante de cartón. ¿Como ping-pong? No, como ping-pong no. No, son más guapas. Okay. No, son pues lo que las mojigangas quieren decir o quieren significar, pues es como ¿cómo se llama esto? Como los gigantes, pero Sí, como sí, grotescos, sí. como alegres, como coloridos, pues como de un pueblo. Eso es lo que tiene como en el significado la palabra. Pero, pues bueno, también ves que de ahí es cuando llegaron las mojigangas aquí a San Miguel. ¿Por qué llegaron? Eso ya no lo platicaste. Eso ya en te el los otro programa, platiqué así que si en quieren el otro escuchar, programa. ahí está el programa cuando Joaquín y Estefanía nos platicaron todo. Porque llegaron y todo. Bueno, pero bueno, puedes contarnos un poquito si sí, quieres. justamente las mojigangas, está la historia que las mojigangas no son de mexicanas, las mojigangas vienen de España. En España las utilizan muchísimo y justamente de ahí esta parte de, respondiendo a tu pregunta. Las mojigangas, hay muchísima variedad de mojigangas. Claro. O sea, las mojigangas se pueden hacer de muchas formas, de barro, de fibra de vidrio, Okay. de porcelana, de cartón, y al final se llaman con un nombre que son mojigangas o gigantes a esto que te digo. Cuando tú ya ves un mono gigante, grande, colorido, grotesco, todo esto, le denominas pues un gigante de cartón o un gigante, claro, que viene siendo una mojiganga, ¿no? Se les adopta aquí, México adoptó mucho como esa parte de llamarlas mojigangas, en Oaxaca les llaman monos de calenda, etcétera, etcétera, y volvemos a lo mismo. Hoy en día hay muchísimas formas de hacerlas. ¿Y aquí en San Miguel tienen una fecha más o menos de cuándo empezaron a utilizarlas? Ves que te contábamos que justamente hace 100 años, cuando hace fue lo de la alborada, cuando también lo de la alborada, ahí fue donde las metieron. Las estrellas. Sí, con las estrellas y con los cabezones, que los cabezones también son de cartón y son muy similares, claro, pero los cabezones no traen una estructura, y a diferencia de las mojigangas traen una estructura para cargarlas, para decir como el cuerpo, y vas debajo de una tela, y con el cabezón pues únicamente es toda la cabezota. Exactamente, y les llaman cabezones. Bien, entonces de ahí empiezan y ya, y se utilizan. Y entonces, ahora sí me regreso un poquito, dicen, las vemos diferentes. ¿Qué vieron de diferente de ustedes, de sus mojigangas?
Porque O sea, las desde el ajá. principio, desde que se las pidieron ustedes, Ajá. así las... Sí, porque para esto, o sea, las mojigangas del Valle y las mojigangas quizás de, bueno, poniéndole un nombre al señor Hermes, Sí, pues sí, son sí. muy diferentes, ¿no? Tienen diferente estilo. Ok. Entonces, cuando pues ven, o sea, tienen como un poquito más de realismo, se veían como diferentes, quizás eso fue lo que ellos dijeron al verlas, entonces ellos querían algo pues más realista, O sea, las algo de que ustedes fuera un son más poquito realistas. más realistas, exacto, Ok. tienen un poco, Y porque las bueno, otras son más caricaturescas, como por así más decirlo. exactamente. Que ahora sí que, bueno, yo les digo, yo siento que es válido, o sea, es válido pues todas una son muy mojiganga bonitas a y es lo que otra, cada quien quiera. exactamente, es lo que cada quien quiera, y justamente, bueno, nosotros quisimos darle esa esencia o esa diferencia a la de nosotros, y por algo nosotros, bueno, son más realistas. Sí, que es Para como nosotros estas que es yo lo te pedí. Ujú. Aquí, pues obviamente, para mi negocio, todos saben que es una funeraria y bueno, pues nos hizo estas pequeñas mojigangas como un Catrín y una Catrina. Exacto. Y que son más realistas. Más ¿no? realistas, exactamente. Y son diferentes, ¿no? Porque se pueden hacer desde todo el cartón y bueno, yo estas te les puse hasta como los palitos, Sí, claro. como para hacer como una en miniatura, sabiendo que las grandotas, bueno, yo en la actualidad las utilizo con carrizo, que es como a mí me contaba Polo, que era como pues, realmente llegaron y así eran, ¿no? Con Ok, carrizo. ¿para que pesara menos? Para que pesara menos. Y aparte porque, bueno, en ese tiempo pues el carrizo estaba Muy fácil de sí, conseguir. bien fácil de conseguir. Exactamente, la madera pues costaba, ¿no? Y el carrizo, Sí, pues sí, yo sí. creo que ibas y no te lo robabas, pero pues ibas y lo tomabas pero prestado. Te lo regalamos. Vamos a decir. Vamos a decir, no hay que poner palabras, ¿verdad? Oye, y entonces, bueno, se gradúan. ¿Sí les gustaron las? Sí, sí. ¿Cómo eran esas primeras mojigangas? ¿Te acuerdas Pues o no? Debes de eran muy tener fotos. planas, ajá, sí, eran muy planas, o sea, era una mojiganga un poco caricatura, porque bueno, pues nosotros las habíamos hecho, o sea, en todo lo más que pudimos aprender, y Claro. poniendo la mejor de las atenciones y todo, pero pues en ese tiempo todavía no era como de justamente, pues ponle más mentón, ponle más cachete, ponle más nariz, ponle más, no, o sea, era como de nariz, algo de boca y pues así, ¿no? O sea, Claro. y su pelo y su ropa y cosas así, ¿no? Pero de hecho, pues bueno, así fue. Y las mandaron y felices. Vinieron por ellas, vinieron por ellas, y sí, a la fecha, pues es la colega que tiene mojigangas allá en Zacatecas. Ok, y entonces ustedes dicen, de aquí vamos a empezar Mojigangas Allende. Vamos a empezar mojigangas. Le ponen el nombre, Le ponemos empieza el la empresa. Obviamente seguían con las callejoneadas. Sí, justamente ahí ya hicimos que Mojigangas Allende, aparte de Mojigangas, también hiciera callejoneadas. O sea, empezamos como a clientarnos nosotros Ok. con esa parte y mi suegro igual Y tenía empezaste su a crear parte. más mojigangas. Y empezamos a crear para más tener mojigangas. personajes. Exactamente. Más mojigangas, más mojigangas, más mojigangas. Obviamente empezó a crecer, la verdad. ¿Qué es lo que gracias más a se Dios. renta a los novios? No, yo puedo decir, o sea, todos diríamos que los novios, Sí, porque pues justamente pues parte de que las mojigangas se modernizaran o empezaran como esta parte que más gente las conociera, pues fue a raíz de las bodas, ¿no? Porque anteriormente pues la gente era como de, bueno, ¿y Claro. qué es eso? Bueno, mucha gente a la fecha es como de, ¿y qué es eso? O sea, que es una mojiganga justamente. Sí. Entonces, ahí fue como que donde la gente las empezó a conocer todavía más, porque pues las veían en las bodas y mucha gente asocia que las mojigangas son de las bodas o que crecieron en las bodas o que nacieron en las bodas, cuando bueno, pues Pero la historia. no, era más de fiestas no, patronales. las mojigangas son de fiestas patronales, exactamente. ¿Y son del entonces pueblo. cuáles son las que más usas? Para nosotros, los personajes mexicanos, las Catrinas, O sea, el diablo. Como empezaste a hacer mucho personaje, se volvió más hacia ese lado. El diablito, claro. la Catrina, la mujer, porque son las tres mojigangas que representan, que como un desfile o cuando van los santos, pues se supone que la historia cuenta que son las mojigangas que van abriendo el camino hacia el santo, van recogiendo como la mala vibra y al término de todo, pues en teoría las mojigangas se deberían de quemar. ¿Para qué? Y eso sí lo hacía Polo. Sí, las quemaba. Sí, las quemaba. Tú ibas, hacías tu mojiganga para la fiesta del Valle y dependiendo cómo y todo, cuando terminaba todo, Se pues, quemaba. se quemaba. Y entonces cada año era una mojiganga diferente. Ajá.
Sí, muchos como de las estrellas sí, que muchos de los se que tienen que hacer aprendieron nuevas. con Polo y que tuvimos el gusto, o todavía tenemos el gusto de hablarles, de que te cuenten, de que todo eso, o sea, es que sí, es una historia de verdad maravillosa. O sea, hoy en día, pues para nosotros es como, para mí es un orgullo, o sea, al final del día representar esto, tener esto y poder seguir siendo portadora de esta tradición. Sí, Porque por pues lo supuesto. cierto es de que tiene una, pues es que es mucha historia. Es mucha historia y también para saber, o sea, que alguien nos diga, oye, si era verdad o no era verdad, Claro. como si pues muchos de los que pues trajeron esta tradición o cosas así ya no están. Entonces ahora sí que nosotros los nuevos, por así decirlo, pues vamos aprendiendo de lo que nos dijeron, ¿no? De lo que, Sí, totalmente. de lo que se viene trascendiendo. Entonces eso es lo que, ahora sí que lo que nosotros sabemos. Uy, qué padre, Estefanía. Y entonces, bueno, ya montan su taller, empiezan a hacer sus mojigangas. Estábamos en este auge de las callejoneadas. De las mojigangas de novios, mojigangas de justamente. novios. ¿Siguieron vendiendo mojigangas? Sí, 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 sí. Ahí empezamos pues a acercarnos un poquito más como con maestros, que nos apoyaran a esta parte de pues enseñarnos un poquito más de pues a la pintura, o sea, vaya, porque pues en teoría podríamos decir es fácil hacer una mojiganga, ¿no? Pues se pone cartón, se hace como una piñata, pues como una, para que más o menos se den una idea, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues hay que pintarla, hay que decorarla, hay que vestirla y demás, pero pues así como que en teoría no se ve tan complicado, ¿no? Pero pues obviamente al final como es cartón es muy moldeable y puedes hacer muchísimas cosas. O sea, el cartón es maravilloso, ¿no? Haces alebrijes de cartón, haces muy máscaras, cómo hacen las máscaras, cómo le hacen para darle realmente y luego la pintura. O sea, entonces todo eso, pues yo siento que obviamente es alguien que ya lo va, o sea, que o sea dedicado, que le gusta pintar, Sí, que sea dedicado, es un artista exactamente. Entonces, pues bueno, nosotros fuimos aprendiendo poco a poco, no te digo que al grado, porque bueno, pues justamente pasa la parte en la que crece tanto la empresa, en la que pues obviamente uno deja de estar ahí en el taller, ¿no? Entonces, pues la parte en la que obviamente más gente, más artesanos, más todo, se empiezan a sumar. Claro. Entonces se van haciendo diferentes las mojigangas. Y en tu caso, como eran, pues hacen hasta personajes y más realistas, pues era todavía más artístico. Todavía era como échale más. No puedes salirte así como chusco, pues si es tal personaje, tiene que ser algo más perfecto. Y entonces, también entonces te toca ya hacer personajes. No, yo no llegué al grado de hacer personajes, okay. O sea, fue como la parte aprender todo lo de los colores, aprender a darle forma, o sea, darles como volumen a las mojigangas, exactamente, toda esta parte. Y entonces estaban en este auge, empiezan a vender, siguen y viene la pandemia. Y viene la pandemia. Y sale bye. ¿Qué pasó? Pues no tanto sale bye, pero sí. O sea, sale bye las callejoneadas. Sí, las callejoneadas y pues las mojigangas hasta cierto punto, porque pues justamente ya no hay. No, pues no, o sea, todo se para. La verdad, un ejemplo, el día que la semana en la que cerraron, o sea, en la que cerraron lo de la pandemia, que fue la pues en marzo 20, me acuerdo porque en el puente de marzo, sí, claro. Fue cuando nació mi niña. ¿Exactamente ahí? Ahí, ajá. Ahí nace, y pues por eso me acuerdo mucho de esa. En esa semana nosotros teníamos 8 callejoneadas. Sí, porque era puente además. Sí, porque era puente, exactamente. Era del teníamos 21 de marzo que era 18. 8 callejoneadas contratadas ya nosotros como Mojigangas Allende, independientemente ya de las demás empresas. ¿Y si las pudieron hacer? O sea, fue lo último, ¿no? ¿Verdad? No, porque desde el lunes ya el gobierno ya mandó que esa semana estuviéramos muy pendientes de lo que fuese a pasar, que porque las noticias y demás. Entonces fue cuando toda esta, o sea, ahora sí literal, toda esa semana hablando con los clientes, oye, mira, pero pues al final, hasta cierto punto, pues todo fue como algo muy comprensible, la verdad. Claro. Yo siento que no hubo una persona que realmente no lo comprendiera, porque pues es que era a nivel... Sí. O sea, no era de que tú dijeras, oye, se lo está inventando, ya no quiere hacer mi evento, ya. Y aparte, pues todo el mundo estaba paniqueado. O sea, no era como que dijeran, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no pasa nada, no. O sea, todo totalmente se paró. Entonces, realmente, pues justamente hasta era como pararse. Y pues entonces, pues sí, ahí es donde nosotros,
creamos otra empresa. Bueno, no otra empresa, sino nos dedicamos a hacer otra cosa, porque pues obviamente era como de, pues sí, ahora Había qué que hacemos. hacer algo. Exactamente. Y aparte tampoco, pues yo quería, todavía ahí fue como de, no, pues ya ahorita no voy a ejercer cuando no he ejercido en ese tiempo, entonces pues hay que emprender otra cosa. Entonces, bueno, ya traíamos la visión de hacer cosas, ¿no? Claro. De como de emprender. Entonces, ahí nos dedicamos, en ese transcurso, nos dedicamos a vender ropa. Muy bien. Y también, bueno, ahorita ya no tengo mi tienda, le puse una pausa bueno, ya más adelante por lo otro que me dedico, pero pues ahí hasta que se empieza a mejorar un poquito lo de la pandemia. Y entonces pues empieza Y ahí otra se vez. detiene totalmente lo de las mojigangas. No O sea, se o detiene, vendían no, o ya no. no se detiene porque ahí fíjate que en la pandemia, yo creo que muchos lo cuentan o lo dicen, fue una trayectoria en la de que pues realmente hasta para nosotros fue bueno porque es donde nosotros empezamos como a ser más visionarios o querer ver más opciones Claro. más allá de qué podíamos hacer con las mojigangas. Entonces fue cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y qué más hacemos con las mojigangas? ¿Qué más? Y fue cuando dijimos, definitivamente tenemos que expandir esto, que las mojigangas se renten fueras. O sea, tenemos camionetas, tenemos gente, aparte, pues obviamente ya nos empezaban a llegar mensajes a la página preguntándonos, oye, ¿y pudieran venir a Querétaro? Oye, ¿y pudieran venir a Guanajuato? Oye, ¿y pudieran venir a México, a Ciudad de México? ¿Y cuánto nos cobran? Y esto y lo otro. Entonces, un poquito antes, ¿no? De la pandemia. Entonces, en la pandemia es como donde se empieza a reestructurar todo eso. Nos metemos más a lo del marketing, a todo esto y demás, y entonces pues es donde en ese lapso empezamos a decir, pues sí, también hay que lanzar eso, y entonces empezamos a viajar con las mojigangas. Ya cuando lo volvieron a permitir. Exactamente. Y bueno, poquito antes de pandemia, te digo, ya teníamos como una que otra, pero en pandemia fue cuando ya, porque de hecho antes de pandemia teníamos una renta, era nuestra primera renta más lejos, eran como de aquí a allá iban a ser 6 horas. Wow. Era entre los límites de Guerrero y México y era era en la sierra literal. Y esas fueron de las primeras veces en las que... Tenías que llevarte ahí todo hasta los que bailan. Hasta los que bailan, porque nosotros siempre dijimos, se van a rentar, pero con todo y todo. O sea, con el que las baila y los viáticos y todo. ¿Por qué? Porque prestarlas y todo eso, pues la verdad no. O sea, sí, no. Yo las presto entre comillas, o sea, más bien dicho, no cobro renta cuando son fiestas patronales y demás, pero yo prefiero llevarla a las personas. Una, pues porque ya le saben, o sea, realmente la idea es de que las mojigangas bailen, o sea, que se luzcan, y pues obviamente cuando a veces te metes y no tienes la experiencia, pues la vas a traer cargada y hasta te puedes caer o te vas a cansar y no van a lucir, entonces pues no tiene caso. Entonces para mí pues prefiero no ganar, no nada, apoyar y demás. ¿Te ha tocado bailar? Sí, pues yo empecé aprendiendo también a bailar porque... ¿Y está pesado? Pues no pesan, la realidad es que no pesan, pero sí es cansado, sí es cansado. O sea, yo ya para las 2, 3 canciones, cuando empecé, no, yo ya no podía más, yo estaba sudada. Hombros, además, sudadísima. Sauna. Y aparte sí, ya después los hombros de ratito ya no puedes. Ok, y entonces ya va la pandemia, pues lo único que hay es la renta, regresan y está la renta. Ajá. Y estaban con la venta de ropa. ¿Qué pasa después? Pues estábamos con todo eso, justamente ya empiezan, en pandemia también pasa algo bien chistoso, como ya te digo, ya teníamos pues un nombre, pues una marca, la verdad, ya nos conocían mucho por la marca, por Mojigangas, le habíamos vendido a muchos gobiernos, ya habíamos vendido muchas Mojigangas, a México, le habíamos vendido también a Estados Unidos, entonces, pues bueno, yo creo que nos contacta Netflix. Bueno, al inicio no sabíamos que era Netflix, tenemos una serie en Netflix, no sabíamos que era. ¿Y eso fue en la pandemia? Eso fue en la pandemia. Okay. Todo eso se grabó en la pandemia, justamente ahora muchos dicen, bueno, ¿y es que por qué no se hizo como? Justamente porque, bueno, fue en la pandemia cuando se grabó eso. Entonces, pues no les dieron permiso de hacer una callejoneada como realmente era una callejoneada, y fue por ello que decidieron hacerla en la casa en la que está ahí entre Núñez, en la esquinita de Núñez, y quisieron Núñez pues medio, con Aparicio, y entonces quisieron hacer pues como
simplificar, y aparte porque pues el nombre de la serie es como que los también la alquileres, serie es como de casas, ¿no? sí, es los alquileres más maravillosos del mundo. Entonces, pues obviamente van por todo el mundo diciendo lo bonito de cada lugar. Entonces, en México le toca representar a San Miguel, y San Miguel por eso es que representa esa parte. Entonces, hacen como, cuando a nosotros nos empezaron a contactar y empezaron a llegar correos como diciendo, no, que va a haber una grabación y así, pero todavía no sabíamos que era Netflix hasta un poquito más adelante, porque obviamente pues siempre tienen que tener como muy filtrado todo eso, claro, ¿no? De hecho, pues hicieron pruebas, en ese momento hicieron pruebas, no salen todos porque justamente pues al final era mucho lo que tenían que hacer de muchas pruebas y salía todo el equipo, entonces salen menos personajes, por eso pues también sale mi suegro, porque mi suegro iba a ser mariachi, pero también como ya le habían hecho la prueba, pues le dijeron, pues ponte ahí en el taller, aunque sea para que hagas más, claro, pues sino como que se vea más. Entonces, pues ya te imaginarás, fue así como bien chistoso, porque bueno, el taller lo teníamos en la San Rafael en ese tiempo. Entonces, pues ahí estaban los carros, como 20 directores en la casa. En ese tiempo, pues yo estaba recién aliviada, yo no salí, yo tenía como 5 meses. Y pues bueno, ahí es donde grabamos la primera serie representando pues esa parte de San Miguel. Y ya de ahí en adelante, pues bueno, también hemos hecho muchos documentales, también nos ha tocado la suerte de que han venido personas pues muy importantes que a veces nada más quieren como grabar. Nos tocó en una ocasión grabar la vida como de un mojiganguero, un mariachi y un torero. Entonces, pues ahí se hizo todo, ahí nos tenías investigando pues cómo nos rentaban la plaza de toros, todavía era en pandemia, cómo nos dejaban ir a hacer unas grabaciones, etcétera, etcétera. Y pues bueno, siempre a raíz de las mojigangas y estar en este medio, entre la organización, los eventos y todo, pues siempre nos hemos rodeado de mucha gente, y también de que mucha gente te pregunta por cosas, ¿no? O sea, ya con los hoteles, con todo eso, no faltaba que, oye, ¿y no conoces grupos musicales? Oye, ¿y no conoces bandas? Claro. Oye, ¿y no conoces quién pueda tener un chamán? Oye, ¿y no conoces esto? En sus tiempos, cuando eran las mejores callejoneadas, nos tocó hacer la primera callejoneada hindú. De esa callejoneada, la verdad, yo creo que muchos de los que saben de este medio, pues saben que fue una callejoneada muy grande, fue una callejoneada que dio de Rosewood toda la vuelta, y de Rosewood se fue al Instituto Allende. ¿Como marcha? Sí, o sea, y eran, yo creo que 250 personas. Se metió un caballo blanco, porque era la tradición de los hindús, se metieron los tambores de los hindús, o sea, fueron 2 callejoneadas en una. La primera parte fue al estilo mexicano, mojigangas mexicanas, ahí fue donde se empezaron a caracterizar también a los novios. O sea, ahora hoy en día tú puedes tener tus mojigangas que se parezcan a ti cuando vas en una boda. La pregunta es de que, oye, ¿y qué haces después con las mojigangas? Pues básicamente se caracterizan los detalles, ¿no? O sea, sí, si tú tienes ojo, es el mismo muñeco, y ese mismo muñeco lo vas a utilizar 20 veces, o sea, nada más le vas a cambiar el color de ojos, de cabello, o si usas lentes. Exactamente, o sea, cosas muy básicas, que sí se puede hacer que se parezca a ti. Los bigotes. Sí, que sí se puede hacer que se parezca a ti, pero pues la realidad es de que pues para eso es si tú la quieres comprar realmente, si no, va a ser algo muy general. Entonces, se hace también todo ese merequetengue, porque la verdad fue muchísimo, fueron de las primeras callejoneadas más grandes que llegábamos a tener, y al final del día, pues todo esto es muy bueno para nosotros, y la verdad, esa parte en la que te llena, porque no nada más, justamente en una callejoneada o en este ámbito, pues gana uno. O sea, lo cierto es de que ganan muchas personas que están detrás de ti. O sea, muchísimas, desde justamente la parte en la que los mariachis, o sea, los mariachis, ¿cuántos integrantes son? Entonces, o sea, en esa callejoneada que te estoy hablando, que fue muchísimo, o sea, fue un evento como de más de 200,000 pesos. Entonces, y en hacer, en deshacer, en consigue esto, hace esto, o sea, fue mucho lo que, y entonces pues obviamente pues ya se hacían eventos, empezaban a hacer eventos muy grandes aquí en San Miguel, ¿no? Hoy en día bodas de pues que sabemos que hasta de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, pero pues de ahí también es donde nace esa parte de pues involucrarnos un poco más en los eventos, y pues bueno, hoy en día pues tenemos una submarca, o sea, Mojigangas Allende tiene una submarca que se llama Eventos Allende, y ahí
ya nos dedicamos un poco más a la parte de coordinar todo un evento. Y eso ya nace después de la pandemia. No, sí, Eventos tiene Allende, poquito. no, Eventos Allende tiene poquito. Eventos Ok. Allende tiene poquito. Y Eventos Allende, entonces antes de llegar a Eventos Allende, regresa, ya termina la pandemia, Regresan las ya mojigangas. regresa todo, ya dejas lo de la ropa. No, ¿O no? todavía no. ¿Todavía no? Todavía no ¿Seguía? lo dejaba. Seguía, ya nada más que ya puse una tienda y ya era como de la tienda se atendía sola, ¿no? Por Claro. así decirlo. Ya no era como que anduviéramos nosotros ahí. Y regresa, pero ya no regresa igual las callejoneadas. Las callejoneadas no, ya no regresan igual. Ahí es donde ya regresan al parque. De hecho, todavía se tardó un tantito. O sea, no fue así de que terminó pandemia y hay que regresar, no. O sea, Sí, todavía es que además- y de que nos dejaban hacer callejoneadas, pero solamente 50 personas. Claro. Y el cubrebocas, y esto, y lo otro, y hay cosas así. Pero ya ¿Le pones desde. cubrebocas a la mojiganga? No. Bueno, A la mojiganga no. Pero, pues todavía ahí, pero literal los chicos sí las tenían que traer. el sí. chico sí adentro. Sí, Wow. adentro porque todavía no faltaba quien, si era como de, hoy lo estamos viendo, porque ya es que por el agujerito se ve y así. Entonces, pues había mucha gente que todavía Que estaba te- bien sí, paniqueada. que se ponga el cubrebocas. Sí, que se ponga el cubrebocas. Y ya no había alcohol, Claro. El alcohol, de hecho, si mal no me equivoco, el alcohol se quitó un poquito antes Sí, en de la 2018. pandemia. Sí, el alcohol ya tenía como año que ya se había Sí, quitado. sí. Y justamente pues por problemas, vaya, sí llegó a haber muchos problemas en las callejoneadas, eso sí es cierto. Entonces, pues, No, y es que con tantas que me platicas, pues con una que se te saliera de control, pues todas ahí se podía hacer un caos, ¿no? sí se podía hacer un caos. Y ni como controlar tanta gente. No, a pesar de que la verdad, pues obviamente en las reglas, en todo está de que tú tenías que llevar personal de apoyo, o sea, un ejemplo, tú llevabas un vialidad que iba hasta con su chalequito Sí, y sí, su letrero de stop, porque cabe recalcar No, que pues estoy de acuerdo, todo. pero a ver, controla 50 Exactamente. borrachillos. Ujú. Pues, está No, ya difícil, no, ya se no, te hace ahí una no, campal. ya era exactamente, era muy complicado, o sea, yo siento que obviamente sí fue buena idea quitar el alcohol. Sí. Pues, y más bien yo creo que era generar economía en los restaurantes y en las terrazas y era terminar ahí, ¿no? Ya los llevabas y les dabas el cóctel. Exactamente. Entonces creo que todos ganaban. Y entonces, bueno, regresamos, como tú dices, poco a poco. Y ya cuando se permite todo otra vez, más bien ya deciden que sí era, pues, muy complicada para la vialidad de la ciudad. Y entonces los mandan al Parque Juárez. Al Parque Juárez. Y entonces ya ustedes empiezan ahí a hacerlas. Sí, en la O en actualidad. eventos privados. O en eventos privados, ahí es donde se empieza a meter un poquito más como de darle más ese empuje. Oye, a vendérselo más al cliente, ¿no? Oye, pero pues si sabemos que lo vas a tener en tu hacienda y la hacienda sabemos que Ahí está bien podemos enorme y hacer todo, la- ahí podemos llevar todo, sin Como problema. la callejoneada. Exactamente, como la Y callejoneada. lo haces también. Y también se hace, exactamente, también se hace. Se lleva todo, luna, mojigangas. ¿Es lo que más hacen ahorita? No, lo que más hacemos pues es realmente la renta de mojigangas fuera y la venta. Ok. Y entonces, a todos los que nos están escuchando, si les interesa, ¿dónde te localizan? ¿En la página? En la página, tenemos página web, es www.mojigangas.com. Estamos como Mojigangas y Callejoneadas Allende en Facebook y pues como Eventos Allende. en Pero Facebook mojigangas.com es Mojigangas.com rapidísimo y Mojigangas Allende, pues es Y el logo es una Mojigangas muñequita y todo. Allende. Ya. Y entonces sí, es una muñequita. Es una muñequita, una Frida y pues Es el una logo Frida, ya. exacto. Es una Frida. Y es muy rápido y ahí ya te pone a escribir para... Y vas a cualquier parte de la República. Sí, hemos viajado estoy creando un mapita justamente donde voy a De los tener lugares a los de que has todos ido. los lugares a los que hemos ido, pero sí hemos ido, pues ya hoy en día somos también internacionales. Hemos Sí, ido a porque ya Estados te tocó ir a Unidos, Estados Unidos. exactamente, se han vendido a diferentes partes del mundo, se han vendido hasta Australia. ¿Cómo mandas una mojiganga a Australia? ¿Por paquetería? Estas se fueron por barco, o sea, por marítimo. Ok. Sí, tuvimos el contacto, bueno, o sea, no fue fácil, ¿verdad? Ahorita ya se va a platicar fácil, pero bueno, se consiguió el contacto, demás y todo, y pues se fueron hasta allá. Mira, qué interesante. Bien. Y entonces se fueron, dices que es a lo que más se dedican ahorita. A lo que A más. esa parte, a la parte de la renta, a la parte de De las ventas. De las ventas, de mojigangas.
y puedes personalizar y hacer lo que ellos quieran. Justamente esa parte en la de venderlas, pero personalizadas. O sea, la gente te habla para decirte, oye, quiero a mi abuelita que ya falleció en mojiganga. Oye, necesito unas mojigangas acá, unos novios. Y ahí sí, como pero la vas a vender, esa sí se parece. Exactamente, se parece. Me voy a casar, pero justamente, pues yo soy de Reynosa, soy de Chihuahua, soy de por allá, porque en el norte, pues realmente casi no las hay. O sea, hay muy poca Y gente la quiero que... porque después la voy a quemar en Porque... el divorcio. O los gobiernos. Los gobiernos. Que también han comprado muchas mojigangas los gobiernos para como homenajear. Que al director. Oye, estaría bueno para las fiestas de divorcio y las queman. ¿Verdad? Como piñata. Y la rompen, ¿no? Se pégale y pégale a... Exacto. No. No, porque cuesta mucho hacerlas. Bueno, sí, eso sí. Bueno, pues ya bueno, si gastan en otras cosas. Bueno, eso sí. Oye, bien. Y ahí nace, ya nos quedan pocos minutos. Ya estamos, y como estamos en radio, ya sabes que el tiempo es exacto. Ah, pues ya te tocó. Ya me tocó. Bien. Entonces, nos quedan 5 minutos. Ok. Ya nos platicaste toda esta parte, ya nos platicaste a qué se dedican ahora, pero nos estabas contando que surge la parte de eventos. Ahora sí, cuéntanos un poquito. Pues surge esta parte de pues una submarca, como te digo. Sí, o sí, sea, sí. Realmente lo queremos manejar así. Es una submarca de Mojigangas Allende, se llama Eventos Allende, y en Eventos Allende es esta parte de pues tener como realizar un evento, pero ya todo completo, pero que un solo proveedor lo haga. O sea, desde el mobiliario, el lugar en donde lo quieres hacer, ya sea salón, carpas, loza, cristalería, las barras, la decoración, O sea, el tú pastel, puedes ayudarle a alguien el show, a todo o sea, eso. hacer todo. Entonces, nos hemos dedicado a hacer paquetes, o sea, el paquete baby shower, el paquete revelación, y entonces estamos intentando incluir todo, porque pues justamente en el paquete baby shower tengo una mojiganga embarazada. El paquete graduación, pues tengo las mojigangas de graduados. Qué y padre. así, entonces es la parte en la que estamos integrando todo. Y pues obviamente ya con el personal que tenemos, con los contactos que tenemos, haciendo una alianza grande para que pues obviamente pueda hacerse toda esta parte de hacer Entonces, un evento cualquier completo. evento que te hablen y tú ya les nos dices dedicamos a todo eso, lo que pueden hacer. todo lo que pueden hacer, exactamente. Se les dice en este paquete incluye esto y va a ser así, así y así. O sea, se le explica todo. Te gusta, se puede cambiar por este mobiliario, por esto y por esto, y pues tú decides, ¿no? Y te cuesta tanto. Padrísimo. Fíjate, nunca leo las preguntas de Filo porque ya están bien feas y hoy no pusimos, pero aquí hay una muy interesante, Filo. Hoy sí te vamos a perdonar. No es cierto, no están feas tus preguntas. Ya las revisamos, ¿no, Filo? Ya están. Pero mira, y me pone aquí, si una mojiganga pudiera hablar, ¿qué crees que diría de ti después de todos estos años? Ay, no sé por qué se pregunta bien. Pregúntensela a la mojiganga. Por eso. ¿O tienes una mojiganga que sea tu favorita? La verdad, sí. Pues justamente las mojigangas que nos vendió Polo. Esas mojigangas. Ahí las tienes. Yo las tengo. Tienen 9 años. Justamente acabamos de cumplir 9 años. Entonces está perfecto. Y si esa mojiganga pudiera hablar, ¿qué diría Estefanía después de todos estos años y todo lo que ha visto? Pues, no sé, yo pienso que estaría feliz de que le he seguido cuidando, conservando, y que pues ha viajado mucho, porque son de las mojigangas que más viajan. Sí, la ha sacado, o sea, sí ha ido hasta Yucatán, ha ido a Estados Unidos, ha venido. Es una mujer en especial y es la mujer que más viaja. Bien, ya ves, Filo. Bien. Sí, la verdad esa parte, y es una buena pregunta porque sí me la han hecho, ¿sabe? Que dicen, hoy en día mi niña, un ejemplo, se vende una mojiganga y es como, no, y se pone a llorar, esa no, entonces es como, o sea, sí puedes encariñarte con las cosas,
Sobre todo porque van al taller, supongo, y las ven y dicen, Sí, quiero esa, y tú no, esa no. exactamente, no, esa no. Obviamente esas nunca las venderías porque son las No. de toda la vida. Sí, yo pienso que me atrevo a decir que nunca. O sea, siento que es algo que así más adelante ya no nos dedicáramos a esto. Es algo que sí me gustaría conservar. Hoy en día hicimos la cuenta y justamente tenemos 85 mojigangas. Wow. Y me dirán, bueno, pero pues, ¿por qué no las vendes? O porque es parte del stock y es parte Claro. de esta parte de que justamente les estamos diciendo, pues de tu tener negocio una, es de rentarlas de tener y una de mojiganga para cada ocasión. O sea, Claro. porque si vendo a la mamá embarazada y más adelante me quieren rentar a la mamá embarazada y yo no para la hacerla tengo. en ese momento, ¿cómo? Exactamente. Y que de hecho los podemos ver, ¿no? Porque están en el jardín. Están en el jardín, están en varios hoteles. Están en varios hoteles ahorita, en varios comercios de la ciudad. Exactamente. Las dejan ustedes ahí fijas para que puedan tomarse Sí, alguna fotos, fotografía. se pueden tomar alguna Es muy fotografía. fácil identificarlo porque además veo que tiene Traen una su plaquita QR, y su exactamente. QR donde dice Mojigangas Allende. Así que si los ve, ya sabe quién es la responsable de que hoy tengamos estas cosas maravillosas aquí en nuestra ciudad. Baile, baile. Baile, exactamente. Oye, pues Estefanía, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas contado toda esta historia. Okay. ¿Algún mensaje que les quieras dar? Al final es un programa empresarial donde nos gusta que nos cuenten sus historias y saber cómo llegaron pues a emprender, a crear un nuevo negocio. ¿Tú no te veías en esto? ¿O sí? Pues tú ibas a ser fisioterapeuta. O sea, siempre me vi siendo dueña de mi tiempo, justamente. Sí. O sea, eso sí. Siempre me vi teniendo justamente la libertad de decidir, de tener, como lo comenté, pues sí me considero una persona que es muy perseverante y siempre va como dice eso y pues no sé, intento que el universo todo conspire a mi favor y lo tengo que, y te gusta lo que cumplir. Haces. Y me gusta lo que hago, es por ello que pues justamente no me siento para nada mal en la parte que no, y antes pues más bien dicho, me he dedicado a aprender ahora esta otra parte de empresaria, de aprender pues de un negocio, cómo llevar un negocio, qué hacer en un negocio, altas, bajas, demás, seguir aprendiendo pues de las mojigangas, del arte. Voy a clases, aunque no me dedico de lleno a hacerlas, sigo tomando clases, o sea, sigo aprendiendo, sigo intentando saber de todo esto. Tomo cursos de organización de eventos, de entelados, de todo, o sea, me gusta aprender para saber qué es lo que estoy haciendo. Y qué es lo que al final te ha ayudado a innovar, exactamente, a buscar nuevos caminos cuando ha estado en situaciones complicadas. Exactamente. Y gracias a eso, hoy Mojigangas Allende y Eventos Allende es lo que es. Es lo que es, exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Estefanía, por hoy habernos acompañado, habernos compartido tu historia. Yo les agradezco y les agradecemos, ¿verdad? Les agradecemos. A todas las personas que hoy nos acompañaron. Pues nos vemos como cada semana en una emisión más de su programa Empresarios en Acción. Mi nombre es Oliverio Fernández. Gracias. Siga disfrutando su tarde. Aquí nosotros seguimos. Seguimos. Disfrute la vida, tenga muchos momentos felices y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.